Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre todo de la detección temprana y de la evaluación del pronóstico de los pacientes con COVID. Durante la charla los voy a silenciar para efectos de que la misma conferencia sea más corrida y al final habrá un rato de preguntas, eh, no tan extenso, para que puedan hacer sus consultas al licenciado y a mí sobre las charlas que vamos a dar. Eh, esta charla está basada en la guía de recomendaciones del MINSA, la última guía que fue la 5.0, y en ciertas guías de afuera que pude tomar de referencia. Y al final les daré la experiencia de nosotros acá en el San Miguel Arcángel de cómo estamos manejando a los pacientes. Los temas que voy a tratar, primero, la detección temprana del paciente COVID. Luego vamos a ver una evaluación clínica de cómo podemos dar un pronóstico de estos pacientes, las pruebas diagnósticas y un abordaje clínico terapéutico del paciente COVID dependiendo de las etapas. La detección temprana del paciente cuando nos llega al consultorio, primero que nada, es un paciente, la mayoría de las veces con sintomatología respiratoria, un cuadro de tos, fiebre, dificultad respiratoria. Menos frecuente vemos cuadros de cefalea, anorexia, debilidad, síntomas gastrointestinales, mialgias, congestión nasal, hiposmia, hipogeusia, ageusia. Eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando nos llega este paciente. Debemos consultar sobre el inicio de síntomas, ya que esta es una enfermedad que tiene un tiempo de incubación promedio de más o menos 5 días y después de la exposición, y nos puede dar una luz para sospechar sobre un paciente COVID positivo. Y sobre todo también saber si el paciente tuvo contacto con alguna persona que haya dado positivo por COVID, ya sea a nivel laboral, ya sea en su domicilio, o si ha estado eh, expuesto como personal de salud también. Cuando hacemos un examen físico en el triage, debemos valorar sobre todo los signos vitales, que sea un paciente que tenga una temperatura por arriba de 38 grados, que tenga una frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria, una taquipnea arriba de 25 ciclos por minuto y sobre todo una hipotensión con predominio de la presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio. Y algo muy importante en estos pacientes es la saturación de oxígeno. El paciente con COVID hace primero una hipoxia y después una disnea. Entonces es muy importante medir la saturación de oxígeno. Un paciente con una saturación de oxígeno por debajo del 94% probablemente vaya a progresar a una hipoxia un poco más marcada. ¿Me escuchan todos? Nosotros estamos utilizando unas escalas a nivel hospitalario que también se pueden utilizar a nivel de atención primaria para dar una evaluación del pronóstico del paciente. Estamos utilizando 3 escalas. La primera es la CURP o la CURP 65, que evaluamos la confusión del paciente, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Los pacientes con edad mayor de 65 años tienen un probable pronóstico más tórpido que un paciente menor. Si en la clínica o en atención primaria no tenemos un laboratorio disponible, no utilizamos el nitrógeno urea, que es la parte del laboratorio que nos limitaría. La desventaja de esta escala de evaluación es que no hay una correlación entre la severidad del paciente, o sea, no nos va a correlacionar la oxigenación con la frecuencia respiratoria y la disnea. Entonces, al final no nos es tan útil, pero aún así la estamos utilizando para valorar el pronóstico del paciente. Tenemos que recordar que estas escalas no reemplazan nuestro juicio clínico, pero nos ayudan a tener una evaluación más objetiva. Un CUR 65 mayor de 1 pudiera ser un paciente que requiera hospitalización. La otra escala que también estamos utilizando bastante, que nos ayuda más que la CURP, es el NewScore 2. En ella podemos valorar más criterios clínicos, no necesitamos un criterio de laboratorio, un criterio de imágenes, o sea que lo podemos utilizar a nivel de atención primaria.
Evaluamos la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia, la temperatura, la saturación. Si es un paciente EPOC, va a tener una saturación más baja de lo normal, si el paciente viene con suplemento de oxígeno o no. Todo eso tenemos que evaluar. Una escala arriba de 1 requiere hospitalización y es una escala en la que podemos correlacionar mejor la gravedad del paciente y nos orienta más rápido al tipo de tratamiento que requiere este paciente, si lo derivamos a una sala de hospitalización, a una unidad de cuidados intermedios o si va directamente a una unidad de cuidados intensivos. Estos criterios también, esta escala también la podemos utilizar, como les mencioné, a nivel de atención primaria o los médicos que están atendiendo en los hoteles hospitales también. La respuesta clínica de esta escala, sobre todo, va a depender mucho del médico que lo esté tratando, que tiene que estar capacitado para ver esto. Esto nos va a ayudar a ver el deterioro agudo del paciente. Sobre todo las escalas, en la tabla que ven del amarillo para abajo hacia el rojo, es lo que nosotros valoramos a nivel hospitalario. Si es una respuesta rápida ante el deterioro del paciente, si amerita ir a cuidados intensivos o si amerita un cuidado más estricto en sala. Estas escalas también podemos predecir cuál va a ser la mortalidad del paciente, el porcentaje de mortalidad del paciente o el porcentaje de admisión a cuidados intensivos. No nos podemos basar solamente en la escala, sino también nuestro criterio clínico. Recuerden que esto nada más nos ayuda para una evaluación objetiva del paciente. Esta escala de SmartCop, esa sí la utilizamos bastante a nivel hospitalario, a nivel de la sala de hospitalización y en cuidados intensivos. Es una escala que nos limita un poco más en cuanto a atención primaria porque requerimos una radiografía de tórax, un nivel de albúmina y una gasometría. No todas las instituciones manejan gasómetros, lo manejan sobre todo hospitales, y bueno, por eso es que más que nada se utiliza a nivel hospitalario. En ella valoramos la tensión arterial sistólica, si el paciente presenta una afección multilobar, o sea, un infiltrado multilobar, no solamente en un lóbulo, la albúmina, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el nivel de confusión y en la gasometría la oxigenación. Esa oxigenación que utilizamos es el índice de Kirby, la valoración de la presión de oxígeno en aire ambiente que reporta el paciente versus la presión de oxígeno de aire ambiente natural, que es 0.21. Un paciente con un Kirby por debajo de 0.30, de 333, menor de 50 años, probablemente junto con una afección multilobar tenga un criterio de un riesgo moderado de necesitar una unidad de cuidados intensivos. Nosotros en el San Miguel Arcángel, en la sala de hospitalización, manejamos pacientes con riesgo moderado, a veces riesgo alto. De vez en cuando tenemos pacientes con bajo riesgo de necesitar cuidados intensivos, pero más que nada estamos manejando pacientes con moderado y alto riesgo de cuidados intensivos. Factores también, aparte de estas escalas de valoración, también tenemos que tener en cuenta factores de riesgos asociados que son modificables y no modificables. Los más frecuentes que son modificables tenemos la hipertensión arterial, que predomina bastante en nuestra población, la obesidad y la diabetes mellitus. Factores que pueden exacerbar una enfermedad severa, tenemos la edad avanzada, que es un factor que no se modifica, una diabetes mellitus, una enfermedad cardiovascular, un EPOC, una obesidad, un cáncer y una enfermedad subyacente aislado de una edad avanzada. O sea, un paciente pediátrico que tenga una enfermedad subyacente crónica va a tener va a ser un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad severa. Para desarrollar un mal pronóstico, según esta guía, la edad avanzada, un SOFA alto, es también una escala de valoración, y un dímero D por arriba de un dímero D por arriba de un microgramo por ml. Y de una muerte, los hombres tienen más porcentaje de fallecer que las mujeres, una edad avanzada, una diabetes mellitus, se complica más rápido,
un asma grave, y la etnia negra se ha visto que desarrollan son factores de riesgo para desarrollar un cuadro de COVID más severo. Otros factores de riesgo para desarrollar una severidad o un desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio agudo, que pueden pasar de una categoría de leve a moderado o de moderado a severo, como les mencioné, es una edad mayor de 65 años, que presenta una fiebre mayor de 38 grados que sea continua, un puntaje SOFA mayor de 4, que presente comorbilidades como las que le mencioné anteriormente, y en la parte de los laboratorios, es importante darle seguimiento en esta parte a los pacientes porque el cambio va a ser bastante, se va a ver bastante en el pasar de los días. Los pacientes que desarrollan una neutrofila más marcada, un ejemplo, que llegue con unos neutrófilos en 70% y a los 3 días desarrolle una neutrofilia del 98%, es que puede desarrollar una sepsis más adelante dependiendo de la procalcitonina que tenga. La linfopenia, al pasar de los días, la linfopenia va a ser más marcada. También buscamos indicadores de daño de órganos blancos, las transaminasas, el nitrógeno urea, la creatinina, la LDH, y bueno, índices que puedan estar relacionados con inflamación. El PCR, la felitina, la interleuquina 6. Esta es una enfermedad también que desarrolla microtrombos, desarrolla un cuadro de tromboembolismo, por lo cual también tenemos que evaluar la parte de los tiempos de coagulación y el dímero D. Así que es importante cuando tenemos un paciente valorar los días que iniciaron los síntomas para así orientarnos a qué laboratorios podemos utilizar para ver la gravedad del paciente. Inicialmente, un hemograma para ver cómo están los leucocitos, para ver cómo están los neutrófilos, los linfocitos, si está desarrollando una linfopenia bastante marcada o es inicial. Si hay daño de órganos, las transaminasas si se están empezando a elevar, el dímero D, un dímero D por arriba de 3000 indica que hay un cuadro de coagulación bastante marcado, o sea que podemos iniciar con un tratamiento con anticoagulantes como heparina de bajo peso molecular. Eso por lo general son pacientes que están con criterios de hospitalización. Es poco frecuente verlos en atención primaria, pero si encontramos un paciente de esa forma, entonces tiene un criterio de hospitalización. En cuanto al diagnóstico, este gráfico me gustó bastante porque tenemos varias pruebas que estamos realizando acá en Panamá. La prueba del hisopado por PCR, la prueba del antígeno y la serológica por anticuerpos. El resultado de esas pruebas va a variar dependiendo del tiempo en que se está presentando la enfermedad. Tenemos un periodo de ventana, una fase temprana, una fase activa, una fase posterior y una fase de recuperación. La prueba de PCR puede empezar a marcar, que es el hisopado nasofaringio, desde el día 0 que hubo de la exposición de la enfermedad hasta el día 28, pero ella va a tener un pico aproximadamente en el día 10 a 14, donde va a empezar el paciente a tener un periodo de convalescencia. Al día 5, estoy hablando de la prueba de PCR, que es esta que ven aquí con las líneas entrecortadas. Al día 5, que es el aproximado del periodo de incubación de la infección, que inician los síntomas, que es por lo general cuando hacemos la prueba del hisopado, llega el paciente con sintomatología y entonces lo hisopamos. Si en ese momento el paciente marca positivo, lo más probable es que esté en un periodo de ventana, y si le hacemos unos anticuerpos, van a marcar negativos porque ellos todavía no se van a desarrollar. ¿Cuándo se van a empezar a desarrollar los anticuerpos IgG-IgM? A partir del día 7, el IgM y el IgG más tarde. Por eso es que si nosotros realizamos estas pruebas muy temprano y nos marca negativo, podemos tener un falso negativo. Entonces tenemos este periodo de ventana donde, por eso es que le indicamos al paciente un tiempo de cuarentena de 14 días, porque pueden haber falsos negativos. Entonces, si le hacemos una prueba serológica a un paciente con sintomatología al 7º día y nos marca un IgM positivo, ese paciente amerita un hisopado.
porque está en una fase temprana de la enfermedad. Si el hisopado le sale negativo, que es el PCR, es muy probable de que sea un falso negativo. Entonces hay que repetir la prueba del hisopado. En ese periodo, del 7º día al 21 día, es que se va a empezar a, marcar esa IgM. Eso no quiere decir que al día 21, cuando ustedes le hacen la prueba al paciente y le siguen marcando, el paciente sigue sigue infectando. No, después del periodo de convalescencia, que es cuando el pico empieza a bajar, ya la carga viral ha bajado y el paciente no puede, o sea, no infecta a los demás. Está el periodo de convalescencia, baja la carga viral y ya no es infectante el paciente. Por eso es que se dejan los 14 días, que es cuando el pico empieza a bajar, el periodo de convalescencia. Entonces, estas pruebas hay que saberlas interpretar en este momento porque puede pasar que haya una reinfección, que se han visto casos, o puede pasar que le digamos al paciente, no, todavía tienes el virus, pero no eres infectante. Entonces, o sea, igual las medidas de aislamiento, pero ya no es infectante. Por eso también se han visto que se repiten las pruebas y siguen marcando positivo y el paciente está asintomático, y es que está este periodo, esta fase de aquí, donde debemos entenderla bastante bien. Entonces, la fase activa, que es esta de aquí, que es de los 14 días a los 21 días aproximadamente, nos va a marcar todos los anticuerpos y la PCR, pero esa PCR hisopado ya no es infectante, como les expliqué. Va a marcar el IgM porque va a empezar a desarrollar los anticuerpos que van a crear la inmunidad duradera. Hasta el momento no se sabe cuánto tarda esa inmunidad. Y ya al día 21, si nosotros le repetimos la prueba a un paciente, puede que la PCR, el hisopado, le siga marcando positivo porque ya va a marcar positivo hasta el día 28, pero la IgG nos va a indicar positivo, quiere decir que ya el paciente se está recuperando y está empezando a crear anticuerpos de inmunidad. Ya en una fase de recuperación de 28 a 31 días, todo va a marcar, el PCR y el IgM va a marcar negativo y el IgG nos va a marcar la inmunidad que hemos creado. Por eso es importante que en este periodo de aquí, que creo que es la mayor confusión que han tenido muchos pacientes, es que estemos claros que en este periodo ya los pacientes no son infectantes, del día 14 en adelante. Entonces estas pruebas pueden variar. Y del día 0 al día 14 tener claro que una IgM positiva con un PCR negativo puede ser mucha probabilidad de que sea un falso negativo. Entonces hay que repetir la prueba. Esta es una interpretación de los resultados, de ambos resultados, un PCR y unos anticuerpos, más o menos como se los expliqué. Si todos marcan negativo, el resultado es negativo. Si tenemos un PCR positivo, un hisopado positivo, tenemos un periodo de ventana. Si tenemos un IgM positivo y un IgG negativo, estamos iniciando la infección. Ya en una fase activa de la infección, vamos a marcar todos los anticuerpos y el PCR. Y ya en una fase final, como vieron en antes, el PCR va a marcar positivo y el IgG, que es cuando se está creando la inmunidad, o si hay una infección recurrente, que también hemos tenido pacientes así, va a marcar la IgG. ¿Cuándo es un falso negativo? Lo que les explicaba, cuando tenemos un IgM positivo y un PCR negativo. ¿Qué puede ser? Quizás durante la prueba no tomaron la muestra adecuadamente y entonces por eso marcó negativo. Hay más probabilidades de que haya un falso negativo que un falso positivo con una prueba de PCR, ya que la especificidad de la prueba de PCR es de un 100%. Y si marca un IgG positivo, es que la infección ya era pasada. Esto que está aquí, que los anticuerpos marcan positivo, pero el PCR marca negativo, muy probable que sea un falso negativo. Esto de acá abajo es lo mismo, nada más que más sintetizado, más resumido. Recordar que si los anticuerpos ambos marcan positivo y el PCR positivo, estamos en una infección activa. Y si el PCR solito, el hisopado, marca positivo, ya es una infección. Si todo marca negativo, no tenemos la enfermedad, pero de todas maneras hay que considerar que puede estar en un periodo de incubación, que es entre el día 0 y el día 7, más o menos, para que puedan marcar los anticuerpos.
Estas pruebas de anticuerpos no son pruebas diagnósticas. La única que es diagnóstica es la prueba de PCR y la del antígeno. Si la prueba del antígeno marca positiva, el paciente tiene la enfermedad. Si la prueba del antígeno marca negativa, pero marca un PCR positivo, el paciente también tiene la enfermedad. Si ambas marcan negativos, el paciente no tiene la enfermedad. Entonces, estos son unos test rápidos que se están aplicando ahora de los anticuerpos, más o menos para que tengan una idea de cómo deben marcar el positivo, debe marcar, el control siempre debe marcar para que se pueda ver si es positivo o negativo, y las IgG también deben marcarse. Si es positivo, van a marcar ambas. Si es una fase tardía, va a marcar la IgG. Digo, si es una fase de recuperación, ya va a marcar la IgG. Y si es una fase de inicial o una fase temprana, va a marcar la IgM. ¿Cuándo va a marcar un no válido? No te marca ningún control. El control siempre tiene que marcar. Y si es negativo, no te va a marcar ninguno de los anticuerpos. Este es otro test de anticuerpos totales de la misma forma. El control siempre tiene que marcar. Si no te marca, entonces no es válido. Si es positivo, te va a marcar los anticuerpos totales. Si es negativo, no te va a marcar. Esa es una prueba que dura aproximadamente 15 minutos y es bastante certera, pero la estamos utilizando bastante a nivel privado. Esta prueba también la estamos utilizando en el Hospital San Miguel Arcángel, sobre todo porque a la hora de hospitalizar los pacientes, si van a otras salas, se les está haciendo como control para evitar la propagación en otras salas de hospitalización. Los criterios de hospitalización, ¿cuándo vamos a hospitalizar un paciente, ya sea a nivel de atención primaria o ya sea a nivel de un cuarto de urgencias? Como les expliqué, el examen físico del paciente, enfocándonos bastante en la saturación, en la frecuencia respiratoria del paciente, si el paciente presenta algún distrés respiratorio que compense una saturación alta. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un paciente que tiene una saturación del 99%, pero tiene una frecuencia cardíaca de 40 y tiene un uso de músculos accesorios. Ese paciente tiene un distrés respiratorio, aunque tenga una saturación del 99%, porque lo está compensando con el uso de los músculos accesorios y con el uso y con la taquipnea. Entonces, tenemos que valorar eso también. Y también hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que están eupneicos, que no tienen uso de músculos accesorios y presentan una saturación baja, una saturación de 93, 92. Hay que indagar si es un paciente que fuma, si es un paciente que sufre de EPOC, si es un paciente que utiliza químicos en casa, porque ese paciente puede ser un posible paciente que se vaya a complicar, inicie con una hipoxia y al pasar de los días, 2, 3 días, con una disnea, y esa disnea nos va a marcar una saturación de 80, 82%, y entonces requiera un manejo de oxígeno un poquito más agresivo. Entonces, un paciente que presenta una saturación mayor del 95%, con un CURB de 0 y un MuScore de 0 a 1, si no presenta enfermedades crónicas, lo podemos mandar a la reconsulta y darle un manejo ambulatorio con un seguimiento estrecho y un aislamiento en casa. Esos son los pacientes que nosotros tenemos en aislamiento domiciliario o en hoteles. En hoteles también, hoteles, hospitales, también admitimos pacientes con cuadros leves y con enfermedades crónicas, pacientes hipertensos, diabéticos que estén bien controlados. Si el paciente no está controlado con enfermedades crónicas, pero presenta una saturación arriba del 95%, un curva de 0, igual amerita un manejo hospitalario. Si el paciente ya viene con una saturación menor del 95%, unos valores en las escalas mayores de 1, vemos que tiene una semiología pulmonar anormal, presenta crepitantes bilaterales, roncos aislados, estertores, sibilancias, entonces ya vemos que hay un nivel de inflamación a nivel pulmonar que puede desarrollar una neumonía que podemos confirmar con una placa de tórax. O si son pacientes con enfermedades crónicas no controladas, un tratamiento inmunosupresor. A nivel hospitalario, debemos tomar una serie de estudios adicionales, una radiografía de tórax. Estos pacientes desarrollan un infiltrado intersticial en vidrio esmerilado, también a nivel periférico se ve, tiene una característica muy particular estos pacientes con COVID. Un electrocardiograma, cuando vamos a iniciar tratamientos con hidroxicloroquina y acitromicina, ellos prolongan el QT, entonces debemos tener un QT. Debemos tener el valor del QT inicial del paciente para poder iniciar estos tratamientos. Aparte de eso, valorar la función cardíaca del paciente. Unos laboratorios
como les expliqué, un hemograma inicialmente, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, LDH, dímero D, interleuquinas. Por lo general, acá en el San Miguel Arcángel, estamos dejando las interleuquinas, la procalcitonina, el PCR y el dímero D junto con la ferritina para los pacientes que presentan un SMARCOP o un riesgo moderado de un posible mal pronóstico que los pacientes que ingresan inicialmente por un cuadro leve. Lo ideal es hacerlo desde que el paciente ingresa con un cuadro leve porque nos da un pronóstico más certero, pero no siempre está disponible el reactivo, entonces no siempre se puede hacer, pero sería lo ideal. También un ultrasonido de tórax no lo tenemos acá, no lo hacemos, pero también es ideal para ver las líneas B que presenta el paciente a nivel de la periferia del pulmón. Luego de que hacemos esto, podemos clasificar al paciente como es el cuadro del paciente, si es un cuadro leve, moderado o severo. Los pacientes con un cuadro leve que manejamos a nivel hospitalario son los que presentan una saturación mayor del 95% con un CURV mayor o igual a 1 y un NEWS 1 o 2. También un SMARCOP de 1 a 2 se puede manejar como un cuadro leve. Si presenta un infiltrado en un solo lóbulo o si no presenta infiltrado, también se cataloga como leve. Este paciente nosotros más que nada le damos observación para ver si presenta deterioro respiratorio. 48 a 72 horas. Si no presenta deterioro respiratorio, entonces lo referimos a un hotel hospital o a aislamiento domiciliario. Estos pacientes de leve pueden pasar a moderados o llegar directamente de un cuadro moderado con una saturación del 92 al 95%. Ya este paciente amerita oxigenoterapia en el caso de las embarazadas menor del 95%. Si presenta un infiltrado multilobar o bilateral, también se considera como un cuadro moderado. Y bueno, en un ultrasonido si presenta unas líneas B no coalescientes o en pocos cuadrantes o en un engrosamiento de la pleura. Este paciente va a tener un SMARCOP de 3 a 4 con un New Score de 5 a 6 y se maneja, bueno, por lo menos este cuadro pone en sala de neumonía grave, nosotros lo manejamos acá en sala de hospitalización de COVID y más que nada le damos el seguimiento por la evolución clínica porque puede pasar a un cuadro severo en pocos días. Y ya un cuadro severo, un paciente con una saturación menor del 92%, está taquipneico, en el caso de las embarazadas, menor del 95%, ya utiliza músculos accesorios, vemos un CURV mayor de 3, un SMARCOP mayor de 5, un NewScore mayor de 7 y un infiltrado bilateral que también se va a la periferia, una pleura engrosada, consolidaciones laterales. Este paciente hay que valorar si es un paciente que se puede manejar en cuidados intensivos o si tenemos que manejarlo a nivel paliativo, porque no todos los pacientes se pueden manejar a nivel de cuidados intensivos. Hay que recordar que la solución no es cuidados intensivos, hay una probabilidad de fallecimiento de un 50%. Entonces, si es un paciente, voy a poner el ejemplo, una persona de 80 años con falla renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, el manejo de una intubación no va a mejorar la condición del paciente en cuanto al cuadro clínico. Entonces, hay una serie de criterios para manejar al paciente en unos cuidados paliativos en vez de manejarlos en cuidados intensivos. Este es el abordaje clínico terapéutico del paciente dependiendo del estadio en que se encuentra. Los pacientes, el 80% desarrolla un estadio, o sea, un cuadro bastante leve, pero se puede complicar a un cuadro moderado a severo. Al día 7, en realidad nosotros lo hemos visto en la práctica en la clínica, que al día 7 nosotros podemos valorar si el paciente va a empeorar o va a mejorar. Se establece el virus, se establece en el huésped y se empieza a replicar, empieza la replicación activa. Ahí vemos los síntomas leves, una fiebre, una tos seca, una diarrea, una digeusia. Si le tomamos unos laboratorios vamos a ver una leve linfopenia, un leve aumento del APT, un aumento del dímero en algunos pacientes muy leve y también un aumento del LDH. En este momento, el paciente se puede tratar de forma sintomática. O sea, si el paciente tiene
tos, antitusivos, analgésicos, antipiréticos. Si el paciente en una placa de tórax vemos infiltrados, pero clínicamente el paciente se ve bien, podemos iniciar con antibióticos porque puede haber una neumonía sobreinfectada. Podemos iniciar con acitromicina. En esta etapa también está un poco en controversia todavía, pero ya lo aprobaron aquí en Panamá, el uso de la hidroxicloroquina a criterio del médico. También hay que tener cuidado con la hidroxicloroquina, evaluar en un electrocardiograma el QT del paciente para ver si no lo tiene prolongado en cuanto a esto y su seguimiento. Entonces, esa parte de la hidroxicloroquina en esta etapa va a criterio del médico, ahora según las nuevas normas. A partir del día 7 cambia un estadio 2, que es la fase pulmonar, cuando empiezan a elevarse los marcadores inflamatorios. En la etapa 2, aparece la inflamación pulmonar que ya es más localizada y la replicación viral en un paciente que va a tener una buena evolución, o sea, un buen pronóstico, va a empezar a disminuir, pero en un paciente que tiene un mal pronóstico va a empezar a aumentar. Aquí vemos al paciente que empieza con una hipoxemia moderada ya progresiva, una disnea. Vemos que los infiltrados en los estudios de las imágenes van a empezar a aumentar, la linfopenia va a ser más marcada y va a haber un aumento progresivo de los marcadores inflamatorios. Van a empezar a elevarse la ferritina, el dímero D, el PCR se va a empezar a elevar, o sea, más de lo que estaba, el LDH igual, las transaminasas, estos pacientes desarrollan una hepatitis. Entonces, ahí es donde se empieza a ver cuando el paciente está yendo hacia un mal pronóstico, en realidad. Y se empiezan a marcar empiezan a aumentar los marcadores inflamatorios. Ya en el estadio 2B, que aparece una hipoxemia e inicia una inflamación sistémica, es donde empezamos a ver que puede haber un daño de un órgano. Y ya al día 13, estos pacientes que llegan al día 13 con una fase de hiperinflamación, por lo general son los pacientes que enviamos a cuidados intensivos o que los manejamos con unas terapias de oxígeno con flujos elevados. Vemos una inflamación sistémica gradual, hay una linfopenia bastante marcada, los marcadores inflamatorios se elevan niveles 3-4 veces por el nivel basal. Presentan síndrome de distrés respiratorio agudo, datos de síndrome de inflamación sistémica, shock, falla orgánica múltiple. Estos pacientes desarrollan miocarditis, falla renal, como les expliqué, hepatitis. Entonces, más que nada, se manejan a nivel de cuidados intensivos. Nosotros en la práctica acá en San Miguel Arcángel hemos manejado pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, con fallas orgánicas, con fallas renales, más que nada por cuidados paliativos, ya cuando son pacientes que tienen criterios de manejo de UCI, los enviamos para allá. En cuanto al tratamiento en las diferentes fases, en la fase temprana, como les expliqué, manejo de los síntomas, en esta fase se puede iniciar, dependiendo de la valoración del clínico, corticoides. Por lo menos si nos llega un paciente con esta sintomatología leve, pero nosotros vemos que tiene un infiltrado en 1 o 2 lóbulos, podemos iniciarles corticoides. Estamos utilizando Solumedrol, 250 miligramos IV como primera dosis y luego 40 miligramos IV cada 12 horas por 5 días nada más, y se corta de forma abrupta. También estamos iniciando con, si vemos una neumonía, citromicina o ceftriaxona, dependiendo de los criterios del paciente, de cómo se ve el paciente, cómo está la leucocitosis del paciente, la neutrofilia del paciente, y si el infiltrado es bastante marcado. Utilizamos ceftriaxona, levofloxacina, una de esas dos, o acitromicina. En este momento, en estas dos etapas de aquí, se pueden utilizar esas. No estamos usando el Remdesivir en esta etapa todavía, de hecho en el hospital todavía no lo hemos utilizado. Antes utilizamos el Ritonavir y el Lopinavir, pero vimos que la verdad la mejoría no era más, o sea, no tenía relación la mejoría con eso, entonces lo suspendimos. Y en la fase esta pulmonar, el inicio de corticoides también se maneja. El paciente también lo podemos manejar con terapia trombolítica, con terapia anticoagulante, perdón, desde la etapa leve, como profilaxis. Eso es una terapias complementarias que todavía están en estudio, pero a todos los pacientes desde que llegan nosotros le iniciamos anticoagulación con Clexane o heparina bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas.
Las inmunoglobulinas también se pueden utilizar desde el estadio 2 en adelante. También lo podemos utilizar aquí con estos pacientes. Este es el otro tratamiento farmacológico. Esto es basado en las recomendaciones del MINSA. Los pacientes que presentan un cuadro leve sin falla respiratoria, ambulatorio es el manejo en hotel, en su casa, manejo sintomático. Este paciente no le podemos iniciar acitromicina, no le podemos iniciar ceftriaxona. Este paciente nada más se tratan los síntomas. Se puede manejar, ahora hay una controversia con el tema de ciertos médicos, consideran que multivitamínicos, el MINSA ahora ha incluido multivitamínicos y vitamina C para el manejo de estos pacientes. Antitusivos, analgésicos, antipiréticos, pero todavía no iniciemos con antibióticos con estos pacientes, a no ser que tengamos datos, ya sea una leucocitosis o vemos que en una radiografía hay un infiltrado, le podemos iniciar acitromicina. Pero tratemos de no utilizar antibióticos con estos pacientes. Cuando ya tenemos una neumonía leve, que lo podemos ver en una radiografía, vemos que el paciente amerita oxígeno, el paciente presenta una taquipnea leve, una saturación bastante leve, entonces podemos iniciar, estos son los pacientes que tenemos en sala o en hotel. En hotel no se admiten pacientes que requieran oxígeno o pacientes que estén encamados. Nosotros esos pacientes los derivamos al INFRE, que es el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, que también está admitiendo pacientes con cuadros leves, pacientes que no se pueden aislar en su casa o pacientes encamados que necesitan completar el tiempo de cuarentena. Ellos están aceptando ese tipo de pacientes. Entonces, en estos pacientes, a criterio del médico, podemos iniciarle hidroxicloroquina 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 400 miligramos cada día. De 5 a 10 días se puede manejar este paciente con hidroxicloroquina. Hay que monitorizar el QT de este paciente. Este paciente, desde que llega al hospital, le iniciamos profilaxis con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Disculpen que eche para atrás, en este paciente con un cuadro leve, sin daño, sin falla respiratoria, no se le debe iniciar anticoagulación como profilaxis. No está recomendado. Solamente se recomiendan estos pacientes que inician con un cuadro de neumonía leve que pueden desarrollar un posible microtrombo o un tromboembolismo pulmonar más adelante y complicar el pronóstico del paciente. En un cuadro de neumonía moderada ya se maneja en una sala de hospitalización. Podemos hacer la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina cada día por 5 a 7 días. Si está contraindicado, entonces, bueno, esta lopinavir y ritonavir ya no se está utilizando. Estos pacientes también se le puede manejar con inhaloterapias, que nosotros no recomendamos. Las nebulizaciones, porque ellos generan mucho aerosol, entonces estos pacientes se utilizan inhaladores con espaciadores para evitar la propagación de aerosoles a nivel de la sala, pues, y evitar el contagio del personal. Y evitar el contagio de otros pacientes, porque nosotros también manejamos sala de sospechosos. O sea, ahí hay pacientes que que tienen y no tienen el virus, entonces se pueden contagiar a nivel intrahospitalario. Entonces, en este momento de una neumonía grave, aunque ahora lo estamos utilizando también con neumonías leves, podemos iniciar con corticoides, con la dosis que les expliqué antes. Ya un paciente con un cuadro severo se está incluyendo la dexametasona, o un paciente con un cuadro moderado que tenga un pronóstico a progresar a severo, iniciamos con dexametasona 6 miligramos IV cada día por 5 días igual. En los cuadros severos hay que considerar si el paciente amerita traslado a UCI o cuidado paliativos. Le continuamos con este tratamiento o, dependiendo de la neumonía que tanto haya avanzado, se le puede cambiar a una levofloxacina cada día IV o a ceftriaxona IV cada día. En este momento también podemos tratar al paciente con tocilizumab por el tema de las interleuquinas si están muy elevadas. Y ya un cuadro de un síndrome de distrés respiratorio agudo con un shock séptico ya es un manejo en cuidados intensivos. Ya vemos que los niveles de interleuquina, de ferritina, de dímero D, PCR están muy elevados. Entonces podemos iniciar con tocilizumab en este momento o acá en un cuadro severo, 4 a 8 microgramos, miligramos kilogramos por día en infusión en 1 hora y se puede repetir a las 12 horas si no hay mejoría, o iniciar con inmunoglobulinas.
La metilprednisolona la continuamos, 1 mg/kg día en infusión, en bolos, por 5 a 7 días y estos pacientes los están manejando con vitamina C también. En este caso hay que evaluar también si continuamos con la anticoagulación. Esta parte del soporte respiratorio la incluí para que puedan observar el manejo que nosotros estamos dando en sala a nivel del ISMA, a nivel del complejo hospitalario metropolitano y el hospital modular también está manejando este tipo de pacientes. Los pacientes con COVID por lo general desarrollan una falla respiratoria de tipo 1, desarrollan una hipoxemia sin una hipercapnia. Cuando el paciente llega, nosotros tenemos que valorar la frecuencia respiratoria, los signos vitales, los resultados de la gasometría. Si el paciente presenta una PO2 muy baja o presenta una PCO2 bastante elevada, ver qué tipo de falla respiratoria está desarrollando el paciente y la saturación de oxígeno. Iniciamos desde un oxígeno que tire poco flujo y con una FIO baja hasta un oxígeno de alto flujo y con una FIO que se pueda controlar. Iniciamos con una cánula nasal, la ventaja es que es bien tolerada, tira un oxígeno bajo, esto se puede manejar en un paciente que no presenta una hipoxemia marcada. Si el paciente no lo tolera, entonces pasamos a una máscara facial que el flujo llega de 5 a 10 litros y una FIO un poquito más marcada, digo, más elevada que una cánula nasal. Y ya si el paciente no lo tolera, cuando me refiero a que no lo tolera, es que el paciente te desatura o presenta una taquipnea o el paciente está con disnea, no está tolerando ese tipo de oxígeno suplementario, entonces hay que recurrir a uno que amerita un flujo más elevado. Entonces, utilizamos a la máscara con reservorio que llega hasta 15 litros por minuto y nos da una FIO de 60 a 90%. Si este paciente no tolera ese oxígeno, ya entra dentro de una categoría como severa. Los dos primeros pacientes con cánula y con máscara con reservorio son pacientes con cuadros leves a moderados, pero un paciente que ya merita una máscara con reservorio ya está pasando un cuadro severo. Si el paciente con ese tratamiento de oxígeno no lo está tolerando, entonces pasamos a una cánula de alto flujo. Esa es una cánula que la desventaja es que tira mucho aerosol, entonces, bueno, tiene esa desventaja, pero maneja volúmenes altos de 60 a 70 litros por minuto, perdón, y podemos regular la FIO hasta un 100%. La recomendación con estas oxigenoterapias es que el paciente también cambie de posición para disminuir la presión en el pulmón. Se recomienda al paciente en decúbito lateral o prono porque disminuye la presión del pulmón en la parte basal, en la parte de la base. Entonces mejora la oxigenación. Esta parte del CPAP, nosotros tenemos el equipo, pero la verdad es que no lo hemos utilizado porque también genera bastante aerosol. Entonces, todavía no lo hemos utilizado y también no es muy cómodo para el paciente la colocación, pero, pero también está dentro de las opciones terapéuticas respiratorias que tenemos ahorita en los hospitales. Les quería hablar un poquito de la terapia complementaria que vemos que ahorita se está implementando, el MINSA los ha implementado. Todavía no hay estudios que avalen que sean completamente, ¿cómo les digo? Que se utilicen de verdad, que funcionen como tratamiento o prevención para la infección del coronavirus, pero muchos médicos lo están utilizando, que son los suplementos vitamínicos y los minerales, como la vitamina C, la vitamina D y el zinc. También están utilizando el omega 3, pero todavía no hay estudios que lo avalen sobre la mejoría o no de los pacientes utilizando eso o si lo previenen. Y por último, me gustó este cuadro cuando lo vi, porque muchas personas preguntan qué tan contagioso es el paciente dependiendo de la clasificación como está, si es moderado, severo o es leve, moderado o severo. Un paciente que no presenta síntomas, el tiempo en que el paciente es contagioso hacia los demás es aproximadamente de 14 días en que se considera que el paciente pudiera ser contagioso. Ya un paciente con un cuadro leve que tiene sintomatología que empieza a desarrollar desde el día 5, su sistema, bueno, el primer paciente también crea inmunidad más en menos días que el paciente que ya empieza a tener síntomas.
el paciente que ya tiene sintomatología aumenta a un 55% el porcentaje de ser contagioso. Ya un paciente con un síntoma severo, un cuadro crítico, un paciente en UCI, ya el tiempo del contagio es de 25 días aproximadamente, disminuye el tiempo de los días de sintomatología y se aumenta el tiempo de hospitalización y la respuesta inmune va a ser mucho menor. Entonces, eso era básicamente lo que le quería comentar sobre el, el coronavirus y cómo lo estamos manejando a nivel de San Miguel Arcángel. Nosotros acá tenemos dos salas, que es la sala de sospechosos por coronavirus y la sala de los pacientes que están positivos por coronavirus. El protocolo es que el paciente se admite vía el centro de atención respiratoria en el cuarto de urgencia, es evaluado, perdón, por un médico general, quien considera si puede ser un paciente sospechoso o no. Si lo consideran un paciente sospechoso, se le realiza el hisopado y se le hace la consulta a la sala para ver si se puede admitir, o al médico internista que se encuentra de turno. Una vez el paciente admitido, ingresa a la sala de sospechosos y es manejado. Inicialmente, desde que llega, lo iniciamos con anticoagulantes, dependiendo de cómo está la función respiratoria, si amerita o no corticoides. Ya les comenté que podemos utilizar inhaladores y el tratamiento sintomático. Si amerita antibiótico, también lo incluimos. Ya cuando la prueba está positiva o negativa, se deriva ya sea a la sala de hospitalización de COVID positivo o a otra sala, dependiendo del cuadro del paciente, o si se va para su casa o a un hotel. Entonces, eso era básicamente lo que les quería comentar. Al final de la charla, si tienen preguntas, puedo contestarlas, sí, sí puedo. Sí, buenas. Ujú. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, yo te Muy escucho. bien, doctora. Excelente la charla. Gracias. Doctora, ¿me podría habilitar para hacer Ujú. una pequeña presentación? No, Es que, creo que es que todos ya, están silenciados. ¿están silenciados Ah, todos? déjame hacer una prueba aquí. Ujú. Ok, voy a continuar. Igual se está grabando. Asumo que están escuchando. Ok, las pruebas serológicas y antigénicas en pacientes COVID-19. Esto es a nivel de un laboratorio tipo 2, como el que presenta la Clínica Pedregal o la Clínica San Mateo. Esta gráfica es muy similar a la que nos presentó la doctora, en donde nos muestra el periodo de antígeno en el que aparece activo dentro del cuerpo. Es la gráfica morada. La gráfica morada se está presentando 5 días aproximadamente antes del inicio de síntomas. Aquí no voy a andar mucho porque ya la doctora dio una explicación bastante clara y bastante detallada. Lo que yo tuviera que agregar aquí es que en el caso de la IgM y la IgG positiva, hay algo que se llama huella serológica. Idealmente, en muchos casos, la IgM va a desaparecer después del día 20-25. Sin embargo, hay pacientes que por diferentes condiciones, la huella serológica de la IgM se mantiene y pudiese durar incluso y salir a la par después de los 25 días de la IgG por un periodo de hasta un mes. Esto no es tan normal, pero puede llegar a pasar. Es lo que es la huella serológica. Sin embargo, el paciente recuperado presenta valores de IgG a partir de el día 30 en adelante, valores elevados. Ellos empiezan a aumentar, como lo explicó la doctora. Entonces, es importante, en base al cuadro clínico del paciente, saber que ese paciente ya es un paciente recuperado por los días que tiene de síntomas y no tanto porque la IgM siga saliendo positiva. Es importante en esto el cuadro clínico que esté presentando el paciente. ¿Me están escuchando? ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, sí. Ok. En base a eso, también lo que es salud
pública está permitiendo que clínicas privadas atiendan a pacientes COVID siempre y cuando le den seguimiento y posterior a que el paciente COVID tenga su IgG y sea un paciente recuperado, el médico tiene que hacer una carta certificando que ese paciente es un paciente recuperado y que ha cumplido con el tiempo que recomienda el Ministerio de Salud en cuanto al periodo de infección y de recuperación, como lo explicó la doctora. Esto es algo que es bastante nuevo, pero producto de la saturación del sistema de salud, se está permitiendo que los médicos en atención primaria emitan este tipo de certificado al paciente recuperado. También existe la posibilidad de que una vez el paciente haya pasado su periodo de cuarentena, se pueda realizar una prueba de antígeno, ya sea por hisopado o por PCR. Pero eso queda a criterio de cada cliente en la privada, porque la pública no lo está realizando. Pero vamos a ver esto. Ok, las pruebas de laboratorio son esenciales para detectar un paciente COVID de mal pronóstico. Como mencionó la doctora, la primera semana es clave para darse cuenta si ese paciente está evolucionando de buena forma o ese paciente está evolucionando hacia un cuadro de mal pronóstico. Para eso, en un laboratorio tipo 2, ustedes pueden encontrar pruebas como el LDH, que es un marcador multisistémico que les puede demostrar que ese paciente está presentando problemas en sus órganos. El nivel de LDH elevado, así sea poco, en un paciente COVID, cuando digo poco, por arriba de 600, en su valor, es un indicativo de que ese paciente pudiese estar evolucionando mal. El dímero D, como también lo menciona la doctora, arriba de 500 o de 0.5 en la unidad que dio la doctora, también es un marcador de que ese paciente pudiese estar evolucionando mal en un cuadro inicial. Un paciente con una sintomatología que cada día está sintiéndose peor. Evolucionan rápido los pacientes de mal pronóstico. El GGT, que es una transaminasa de alta sensibilidad, marca mucho antes que una GPT o una GOT, un problema hepático. Por eso es una prueba clave en un diagnóstico de un paciente COVID de mal pronóstico. La GGT que está mostrando al médico que ese hígado está teniendo un problema de inflamación antes que una GOT y una GPT. Ok, la creatinina a nivel de lo que viene siendo problemas renales, la creatinina también es un marcador de mal pronóstico y tiende a elevarse en los pacientes que están evolucionando mal. Igual, es poco a poco. No esperen que un paciente de mal pronóstico inicial va a tener una creatinina de 2, pero puede tener una creatinina de 1.2, 1.3, siendo un paciente que está iniciando síntomas, y eso es un marcador de mal pronóstico. La troponina I, que no se ve aquí, pero la troponina I también se empieza a aumentar y no es indicativo de infarto, es indicativo de que el corazón está sufriendo, de que el corazón está tratando de oxigenar al cuerpo, y también es un marcador de mal pronóstico. Ok, el PCR también es una prueba clave para detectar inflamación. La prueba de PCR a nivel primario indica que ese paciente tiene una inflamación en su cuerpo, y complementar un PCR con un hemograma, en donde el hemograma está demostrando una leucopenia, acompañado de una linfopenia con un paciente sintomático, unas plaquetas bajas, es un indicativo de que puede ser un posible COVID. Por eso la prueba de PCR es importante para detectar inflamación. La inflamación puede ser de tipo viral o puede ser de tipo bacteriano. Y la prueba de COVID, la prueba de PCR, no la confundan con la prueba de PCR molecular. La prueba de PCR molecular es a nivel de ARN. Esta prueba solamente indica inflamación a nivel del cuerpo, independientemente de qué virus esté afectando o qué bacteria. Pero sin embargo es muy útil.
Y el otro tema rapidito que les quería tocar es acerca de la carga viral. La carga viral es la clave, mantener la carga viral bajo control es la clave para evitar que un paciente COVID o con un trabajador de la salud que esté atendiendo a un paciente se complique. La carga viral va a depender de la cantidad de pacientes, de la carga que tenga el paciente, la carga viral, al momento que el médico lo esté atendiendo o el personal de salud. Hay formas que se pueden utilizar para tratar de disminuir la carga viral. Uno, utilizando los instrumentos de bioseguridad que ustedes conocen, y otros pueden ser ventilar los consultorios. Por ejemplo, los consultorios de las clínicas son muy pequeños, incluso las clínicas son muy pequeñas. Abrir la puerta del consultorio para que se ventile, apagar el aire en ciertas horas del día, para que se ventile, abrir la clínica de la puerta para que haya una ventilación, es clave para que el virus no se concentre dentro del consultorio y el médico que está atendiendo no tenga una carga viral elevada. También pacientes con mascarillas de tela debe tener mucho cuidado, porque pueden ser pacientes asintomáticos o sintomáticos que estén con una alta carga viral. Y aquí es donde los médicos deben usar careta y abrir el consultorio posterior a esa consulta para que la carga viral baje. Hacer consultas rápidas también es importante, porque la infección también depende del tiempo que esté expuesto en un lugar cerrado. Mientras menos tiempo, menos posibilidades de infección. Y bueno, por último, agradecerles la participación a cada uno de los participantes y espero que haya sido útil la información que hemos suministrado.